Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo estamos? Amén. Estamos contentos, alegres. Estamos agradecidos a nuestro Dios. Él ha puesto, dice el apóstol, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y la razón por qué estás aquí esta tarde es precisamente por eso. Él puso en tu corazón estar aquí. Y le damos gracias a Dios porque nos dio, como mencionó Liana, un bonito tiempo de campamento. Quizás la próxima semana, Dios mediante, estaremos presenciando un video y para que tengamos una idea cómo es el campamento, cómo es que la iglesia se reúne y buscando de Dios. Y el propósito es honrarle, glorificar su nombre y también animarles a ustedes. Queremos que el próximo año todos estemos allá, amén. Así que estemos animando, es algo muy especial. Tuvimos testimonios, juegos, tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y fue muy, muy, muy hermoso. Así que vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Estamos ya al final del capítulo 11. Si ustedes recordarán, el título de esta serie es El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y estamos aquí precisamente para eso, para edificarnos unos a otros en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Y el título de esta sección del estudio es recordar, reflexionar y renovar. Uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos es que nos olvidamos fácilmente. Especialmente el cristiano, muchas veces nos olvidamos quién es nuestro Dios, sus promesas, la manera como Él en el pasado nos ha levantado, circunstancias tan difíciles donde pudimos ver su mano, experimentar su presencia. Entonces el título de esta tarde es recordar, reflexionar, hacer una introspección de nuestras vidas y renovar nuestros votos, esa profesión de fe. Y en las semanas pasadas, mis hermanos, hemos sido enseñados, llamados por el apóstol Pablo a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida que pueda ser traducida en frutos visibles. Una vida transformada por el poder del Evangelio de Dios y de su palabra. Y cuando decimos guiados por el Espíritu, nos estamos refiriendo también a ser llenados por el Espíritu. Nos referimos también a obedecer al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor, el Espíritu ilumina nuestras mentes para entender el mensaje, pero también nos da esa gracia y esa fortaleza para hacer los cambios que tenemos que hacer. Amén. Sin embargo, cuando llegamos a los versículos 17 al 22, si ustedes recordarán la semana pasada, vimos cómo el egoísmo y la división estaban destruyendo la vida espiritual aquí en esta iglesia en Corinto. Vimos también cómo el apóstol reprende duramente a los creyentes de esta iglesia, porque al reunirse para participar de la cena del Señor, vimos que en lugar de fortalecer la unidad, estaban profundizando las divisiones que habían en ellos. Y este tipo de conducta no solo deshonra a los hermanos, aprendimos, sino que también deshonra a nuestro Dios. El apóstol, si ustedes recordarán, en el versículo 22, los reprende seriamente, fuertemente, porque revela, mi hermano, un corazón que había perdido la vista de la esencia de la cena del Señor, que es el amor, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador y la comunión que debe haber, que debe de existir
en su cuerpo, en otras palabras, en la iglesia, en el pueblo, en la familia de nuestro Dios. Es por eso que en los versículos que siguen, versículos 23 al 34, y que hoy vamos a meditar, el apóstol no solo corrige este comportamiento de los hermanos, sino que él va a restaurar el significado espiritual de la cena del Señor. Y él nos va a llevar de la confusión al orden, de la división a la devoción. Y nos recuerda que esta ordenanza, la cena del Señor, no es un ritual vacío, sino una oportunidad sagrada para recordar, para reflexionar y para renovar. Así que hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a meditar en 3 principios espirituales que nos guían a participar de la cena del Señor con un corazón correcto, con un corazón que está en armonía, en sintonía con nuestro Dios. Y el primer principio espiritual es que cuando participamos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio de Cristo, de nuestro Salvador. En los versículos 23 al 24 el apóstol nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quiero hacer un paréntesis. Esa palabra partido, como ustedes saben, la palabra del Señor nos dice que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no padeció ni una rotura de sus huesos, ¿verdad? Y quizás la mejor traducción aquí para partido es Él dio voluntariamente su cuerpo. ¿Amén? Y el apóstol, mi hermano, comienza recordando que la enseñanza sobre la cena del Señor no es una invención humana, que no es una filosofía traída de hombres, sino es una revelación divina. Qué hermoso es, ¿verdad? Nosotros los creyentes podemos estar confiados de que lo que hemos recibido, mi hermano, viene del cielo. Que podemos confiar porque nuestra fe está cimentada en la misma palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Pero hay algo más. Él nos dice que Jesús, nuestro Señor, dice, instituyó la cena, ¿cuándo? La noche que fue entregado. Qué hermoso. Mi hermano, fue en esa noche oscura, fue en esa noche de traición y sufrimiento, cuando Él tomó el pan, dio gracias y lo dio a sus discípulos. Aún en medio del dolor, nos dice la palabra del Señor que nuestro Salvador dio gracias. Y esto es algo que debe inspirar nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos pasado, o algunos están pasando, y quizás estaremos pasando noches oscuras, dificultades, vientos contrarios que la vida nos trae. Pero quiero decirte lo siguiente, que si somos hijos de Dios, aún en esos momentos hay tiempo para darle gracias a nuestro Dios. Amén. Y no necesariamente por los problemas, sino porque sabemos que en medio de los problemas su mano está. Que a través de esos problemas que vienen a nuestras vidas, Él va a tratar con nosotros, nos va a edificar. Amén. Pero hay algo muy importante. La raíz, mi hermano, griega que traduce gracias, es la misma palabra que se traduce como Eucaristía.
Y esto nos enseña que la cena del Señor es siempre, mi hermano, una expresión de gratitud en medio del quebranto. Qué hermoso lo que el Señor Jesús nos enseña aquí en su palabra. Pero hay algo más. Si ustedes recordarán, el pan sin levadura representa pureza, representa algo sin pecado. Así también nuestro Señor y Salvador, sin mancha, dice, fue molido por nuestros pecados, nos dice el profeta Isaías. Pero ¿sabes qué? El pan horneado en la Pascua, nos dice la historia, que tenía marcas que recordaban las llagas y las heridas de nuestro Señor Jesús, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero sin pecado. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre les digo que la palabra del Señor es una unidad, la palabra del Señor es una armonía. Pero el apóstol nos habla también, dice, de la copa, y la copa representa, dice, el nuevo pacto, dice, en su sangre. Y así como Moisés selló el antiguo pacto con sangre a través de estos sacrificios, Jesús, nuestro Señor, sella el nuevo pacto con la suya. Este pacto profetizado en Jeremías capítulo 31 trae el perdón completo, eterno. Nos da esa transformación interna de nuestras vidas y nos da, mi hermano, esa relación viva con nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Amén. Una vez por todas. Pero él continúa en el versículo 26, el apóstol nos dice lo siguiente. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, dice, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él están anunciando. Y la cena del Señor, mi hermano, es una predicación. ¿Sabías tú? Cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es predicando, silenciosamente, pero predicando. Y miramos el pasado, miramos la cruz de nuestro Señor, su sacrificio, su sangre derramada a favor de nosotros. Pero también miramos el presente, miramos nuestra vida, nuestros corazones, examinamos nuestro corazón, nuestra comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Y también dice, miramos al futuro. Miramos su regreso. Ese bendito día cuando nuestro Señor, dice su palabra, volverá a tomar cena con su iglesia. Amén. Así que cada vez que comemos, cada vez que participamos, mi hermano, de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es proclamar: Cristo murió por mí, vive en mí y viene por mí. Y la cena nos recuerda que nuestra fe no está anclada en emociones pasajeras, mi hermano, sino en una obra consumada en la historia, en un Cristo que vivió entre nosotros, en un Cristo que murió, pero que también resucitó y que vendrá otra vez. Pero la cena, mi hermano, no solo nos invita a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Como mencioné, la cena nos lleva a mirar hacia adentro nuestras vidas, nuestro corazón, a considerar cómo estamos delante de Él. Y esto nos lleva, mi hermano, al segundo principio espiritual. Y este segundo principio espiritual es que cuando participamos de la cena del Señor, reflexionamos sobre nuestro estado delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 27 y 28.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, dice, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y aquí el apóstol Pablo nos advierte que no debemos participar, mi hermano, de una manera indigna. Pero notemos lo siguiente, que él no nos dice indignos, sino indignamente. En otras palabras, con una actitud incorrecta. Quizás la mejor palabra que podríamos aplicar aquí sería irreverentemente. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. No se trata de ser perfectos, sino que nos habla de la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a nuestro Dios, a nuestro Padre. En Corinto, como ustedes recordarán, algunos participaban, dice el apóstol, sin discernir, sin reconocer la santidad de la cena, de lo que se estaba haciendo, del significado que la cena encierra. Eso lo hacían a estos hermanos culpables, dice, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Cuando llegué aquí, recordé lo que el salmista en el Salmo 51, 17 escribió. Un salmo bien conocido, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí nos está hablando que al Señor no lo podemos engañar. Al Señor, a nuestro Dios, no podemos sorprenderlo con actitudes externas. Él conoce nuestro corazón. Él conoce qué es lo que realmente tenemos dentro. Mi hermano, Dios no espera perfección, pero sí humildad. Él espera que reconozcamos nuestra falta, que reconozcamos nuestra necesidad de perdón, de arrepentimiento. Participar indignamente es no discernir lo que estamos celebrando. Es tratar la cruz con ligereza. ¿Y sabes qué? Y eso nos hace culpables del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Esto es algo terrible, mi hermano. Por eso Él les dice: examínense, pruébese cada uno a sí mismo. Pero por otro lado, este examen, mi hermano, no es para impedir que tú participes, que participemos de la cena del Señor, sino por el contrario, para prepararnos, para poder acercarnos a nuestro Dios con un corazón humilde, con un corazón correcto, con un corazón que está buscando precisamente la santidad de Él. No se trata de lograr ser dignos, porque sabes que ninguno de los que estamos aquí somos dignos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Somos dignos por la sangre de nuestro Señor, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. La gracia, mi hermano, nos llama a la mesa, pero con humildad, con reverencia, reconociendo quiénes somos, reconociendo esa necesidad que tenemos de nuestro Señor, de nuestro Padre. Como en Éxodo capítulo 19, este hermoso capítulo, encontramos como el pueblo de Israel, dice, se santificó antes de encontrarse con Dios en el monte. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo se santificó. Así también nosotros, mi hermano, cuando venimos
a la cena, a participar de la cena del Señor, para encontrarnos con Él, tenemos que prepararnos. Amén. Y cuando llegué aquí, mi hermano, se me vino a la mente lo siguiente. Cada vez que participamos de la mesa, de la cena, tenemos un minuto para examinar nuestros corazones. Pero tengo una mejor idea. ¿Qué tal si semanas antes de participar de la cena, qué tal si cada día estamos examinando nuestro corazón y prepararnos para encontrarnos con Él? Amén. Si hemos pecado, no debemos alejarnos, mi hermano, sino por el contrario, correr, acercarnos a Él. La mesa, mi hermano, es precisamente para que el que necesita la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿sabes qué? Para llegar a ese punto, tenemos que mostrar humildad. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Amén. Participar con reverencia es reconocer, no soy digno, pero fui alcanzado por esa sangre preciosa de nuestro Señor. Mi hermano, no debemos tratar la cena como una rutina, sino más bien como ese momento íntimo, ese momento en el cual tú y yo nos estamos encontrando con nuestro Dios. Que podamos venir con un corazón preparado, que podamos venir, mi hermano, con una actitud de humildad, que podamos venir buscando siempre la edificación en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que podamos buscar la unidad. Pero este examen personal, mi hermano, no termina en uno mismo, porque no venimos a la mesa, no venimos a la cena del Señor como individuos aislados, como esas islas que les mencioné la semana pasada, sino que venimos aquí como un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual, y es el siguiente: que cuando estamos participando de la cena del Señor, renovamos nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. Mira lo que dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí esta palabra cuerpo puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado, ¿verdad? Pero también el cuerpo espiritual de nuestro Señor. Y ese cuerpo espiritual es la iglesia. Somos nosotros, todos los que estamos aquí. Toda persona que ha confesado que Jesús es el Señor es parte de la iglesia. En Corinto había una desconexión, mi hermano, entre la adoración y la vida dentro del cuerpo de Cristo. No podemos adorar al Señor y estar menospreciando a nuestro hermano. Es imposible. No podemos adorar al Señor y estar despreciando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No se puede. Estos hermanos en Corinto celebraban la cena mientras menospreciaban a sus hermanos. ¿Y sabes qué? Esto trajo juicio. Mira lo que dice el versículo 30. Por lo cual dice, hay muchos enfermos, aquellos que estaban participando de la cena indignamente.
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice, y muchos duermen. El apóstol, mi hermano, dice que por irreverencia muchos de estos hermanos estaban enfermos e incluso unos ya estaban en la presencia del Señor, estaban muertos. Mira lo que dice el versículo 31 y 32. Si pues no examinamos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, dice, condenados por el mundo. Qué hermoso, mi hermano. Aquí vemos a nuestro Padre Celestial corrigiendo a sus hijos. Muchas personas piensan que cuando habla de que algunos hermanos estaban muertos, piensan que estos hermanos estaban en el infierno, pero no es así. ¿A quiénes castiga a nuestro Dios? A sus hijos. Somos castigados, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Qué hermoso. Mi hermano, Dios nos disciplina para restaurarnos, no para destruirnos. El Señor, Él quiere purificar su iglesia y a veces Él trae corrección. Y la razón por qué trae corrección es precisamente para despertar al creyente, para despertar a su pueblo y sobre todo, escúchenme bien, esto es muy importante, para proteger el testimonio del mensaje del Evangelio, para proteger el testimonio del sacrificio de su Hijo amado, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Amén. Participar de la cena del Señor sin amor, sin unidad, sin un respeto mutuo entre los hermanos, mi hermano, es deshonrar el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol concluye, mi hermano, con un mandamiento que nos habla de su amor como pastor a estos hermanos de Corinto. Mira lo que dice el versículo 33 y 34. Él dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguien tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis, dice, para juicio. Por supuesto, nosotros sabemos que no solamente era la comida, habían divisiones. Estos hermanos tenían problemas internos, tenían problemas en sus corazones. Vivían en esa animosidad entre ellos. Así que la cena del Señor, mi hermano, no es un acto privado, no es para el hermano Juan o José o María o Marta. La cena del Señor es una expresión de amor como familia, como iglesia, como el pueblo de nuestro Dios. Participamos juntos como familia, como su cuerpo. Renovamos nuestro pacto con Cristo y con su iglesia cada vez que estamos celebrando la cena del Señor. Nos comprometemos a amarnos unos a otros. Nos comprometemos a perdonarnos unos a otros porque todavía, mientras estemos a este lado de la eternidad, vamos a necesitar de nuestro Señor. Vamos a caer, pero vamos a perdonar. Nos comprometemos, mi hermano, a servirnos los unos a los otros. Nos comprometemos a edificarnos como iglesia. Y todo esto lo hacemos mirando siempre hacia el futuro, hacia adelante. Porque esta cena, mi hermano, es un ensayo del banquete final. Revelaciones capítulo 19, versículos 9 nos dice lo siguiente.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, dice, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Qué hermoso. Cada vez que participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo, estamos ensayando ese bendito evento, mi hermano, en que tú y yo como iglesia estaremos frente a frente. A nuestro Señor y Salvador. Amén. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Yo sé, mi hermano, que el Espíritu Santo estaba hablando a nuestros corazones. Y hoy el Señor nos ha llamado a recordar, a reflexionar y a renovar nuestro compromiso con su iglesia. La cena del Señor no es un ritual vacío. La cena del Señor es una predicación viva del Evangelio. Es memoria del pasado, su muerte, del presente, la comunión entre hermanos con nuestro Dios y la esperanza para el futuro. Así que, mi hermano, acércate a Él, no en tus méritos, sino a través de la fe. Recibe la gracia de nuestro Dios. Examina tu corazón, pero no huyas de esa dulce comunión. Renuévate en tu amor por Cristo y en tu compromiso con tu iglesia, con la IBE. Porque cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, declaramos con todo nuestro ser, mi hermano, que Cristo murió por nosotros, que vive en nosotros y que viene por nosotros. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Voy a invitar a mis hermanos, mujeres, que vengan. Vamos a participar como iglesia de este privilegio tan grande que el Señor nos ha dado de ofrendar, de participar con Él en esta misión que Él nos ha dado como iglesia, de proclamar su evangelio a todas las naciones. Así que vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias, Señor, por hablarnos hoy a través de tu palabra. Gracias por recordarnos la profundidad del significado del sacrificio de tu Hijo y ese valor eterno de la cena que Él instituyó. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas no queden solo en nuestras mentes, sino que transformen nuestro corazón, nuestras vidas. Enséñanos a recordar con gratitud, a reflexionar, Señor, con humildad y a vivir comprometidos con tu iglesia, con la IBE, con el cuerpo de nuestro Señor. Cuando lleguemos al momento de volver a tu mesa, Señor, ayúdanos a hacerlo con reverencia, con entendimiento y en fe, honrando lo que tú has hecho por todos nosotros y renovando, Señor, nuestra unidad como hermanos. Mientras tanto, Señor, haznos vivir cada día a la luz de la cruz y de la esperanza bendita de tu venida, de tu regreso. Te pedimos por tu iglesia, Señor, por cada uno de los hermanos. Tú conoces sus necesidades, sus problemas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no nos has abandonado,
que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice al dador alegre. Provee, Señor, las necesidades de tu pueblo. Derrama tu gracia, tu bendición, tus bondades, tus misericordias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.